Y ya estamos en este día 16 del reto de 21 días viviendo en armonía financiera. Estamos en nuestra semana de cierre, en nuestra última semana, y pues seguimos avanzando en esta temática de soy abundancia infinita. Es decir, soy parte de algo mucho más grande, de lo que inclusive yo puedo percibir, sentir, tocar, y que además necesito. Es decir, lo que yo requiero es muy pequeñito en función a todo lo que está disponible. Bien, y eso no necesariamente me llevaría a querer acumular todo, pero sencillamente saber de que hay un universo de oportunidades, como lo vimos ayer, que efectivamente pues me pueden servir de muchísimo en la comprensión de lo que efectivamente yo necesito y además ponerlo demás en perspectiva. Porque se genera una dinámica paradójica bien interesante de mientras menos creo que hay, más necesito. Es decir, esa es ¿cómo se llama? Un punto que vamos a tocar en el día 21, pero que efectivamente es relevante que sepas que mientras menos creo que hay, es decir, mis dinámicas de escasez siempre me van a llevar a dinámicas de acumulación y de necesidades innecesarias, pudiéramos decir, aunque suene bien redundante, pero es así. ¿Ok? Entonces hoy estamos en función de en esa misma línea, pues muchas veces el punto es, ¿qué somos nosotros capaces de hacer para satisfacer esas necesidades? Parecen como infinitas, ¿no? Pero la verdad, el asunto aquí es cómo producimos, desde dónde estamos produciendo. Y cuando yo vivo en una dinámica de carencia, pues efectivamente yo tiendo a producir, a producir de una manera que no es nada sana. Ese es el tema que estamos trabajando hoy en este día 16 y la frase clave con la que vamos a estar hoy es soy juego inocente. Veamos, eso suena como what? ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de productividad? Bueno, el asunto aquí es, cuando nosotros somos niños, realizamos actividades de una manera muy entregada, disciplinada y enfocada. Es decir, nosotros ponemos no solamente nuestra energía, enfoque y tiempo y atención en eso, sino que además la conexión emocional con lo que yo estoy haciendo en ese momento es total y absoluta. Es decir, estoy, como dirían los psicólogos positivistas, en un estado de flujo con esto. Soy uno con lo que hago. Al punto de que, pues sí, hay muchos papás que ven a sus hijos que están jugando tan enfocadamente y generalmente los quieren sacar porque es hora de comer, porque, qué sé yo, cualquier cosa, pero la tendencia es, eh, está ese niño en su mayor concentración y estado de flujo, atendiendo algo que le genera en sí mismo una satisfacción. Entonces, cuando hablamos de temas productivos, de temas laborales, de trabajo, de empleo, pues nosotros nos vamos dando cuenta de que no es así, a pesar de que cuando éramos niños jugábamos y jugábamos a que éramos secretarios, éramos policías, bomberos, es decir, nosotros jugábamos profesiones, pero resulta que en la vida real y ya de adulto pareciera que nos cuesta jugarlo. Entonces, o peor aún, elegimos espacios, entornos, profesiones que no tienen nada que ver con nuestro sentido del placer y del disfrute productivo. Obviamente, eso nos descarga energéticamente, porque eso nos deja a nosotros sumamente cansados, porque estamos poniendo energía en resistencia a nuestras pasiones. Por eso, esta temática hoy es clave porque efectivamente tiene que ver con ese juego inocente. Nosotros pasamos de vivir esos juegos inocentes, es decir, donde jugábamos porque era lo que nos fluía y nos dedicamos a eso, que nos generaba ese estado de fluir, pasamos a otra cosa que es un sacrificio innecesario. Pasamos del juego inocente al sacrificio innecesario. ¿Por qué? Porque nos hemos creado, a partir de esas insatisfacciones, nos vamos creando estilos de vida muy demandantes y que requieren muchos recursos. Efectivamente, eso nos lleva a nosotros a trabajar y sobre trabajar. Y además de eso, pues entonces volvemos nuevamente al ciclo de la insatisfacción. Los niños no viven insatisfechos con sus juegos, los adultos sí, y de hecho lo hacen con mucha frecuencia. Entonces, nosotros pararnos y empezar a preguntarnos si esta forma de producir en la que yo vivo realmente, o sea, esto es normal,
hay que poner bajo lupa, bajo el microscopio, verlo muy detalladamente, de una manera muy específica y muy profunda, ¿por qué yo me dedico a lo que me dedico si me genera tanto desgaste, si me genera tanto rechazo, si me genera tanto caos? ¿Ok? Entonces, de ahí es donde viene justamente esa temática del día de hoy de soy juego inocente. Porque efectivamente cuando nosotros vivimos en esa niñez, somos altamente productivos. Lo único que, bueno, nos dedicamos a cosas que o no tienen todavía un título o obviamente pues no es un empleo y peor aún, pues nosotros tenemos esta idea, sobre todo los papás, de que los niños su trabajo es estudiar. Y de esa manera los desconectamos del juego. Es decir, su trabajo no es jugar. Miren qué interesante. Y esto es diferente a todas las demás especies de la naturaleza. Todas las demás especies de la naturaleza, en sus versiones infantes, los infantes están entrenándose para la vida. En el caso de los niños, el juego es antivida. O sea, nosotros vemos el juego como que si estuviera en contra de la vida. Es decir, jugar y trabajar son opuestos, opuestos totales. Pero en el resto de la naturaleza, jugar es la antesala de trabajar. Nosotros pusimos de por medio el estudiar y el estudiar entonces empezó a poner, a rinconar el jugar y por supuesto nosotros que ya estamos desconectados del juego, sí, somos muy trabajadores, no nos jugamos nada, cualquier cosa que pueda ser jugada pareciera ser que es una pérdida de tiempo y de hecho hasta desvalorizamos eso. Más de uno lo he conocido que me dice, pues, ¿qué crees tú que yo estoy jugando? Le digo, pues deberías. Entonces se van dando cuenta de que, caramba, es verdad, en algún momento perdí el sentido de producir, de ser productivo desde el juego. Con esto entonces ya nos vamos y la pregunta de cierre, la reflexión final del día de hoy, de este día de hoy es, ¿cómo imaginas tu futuro productivo ideal? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a preguntarnos efectivamente cómo nosotros estaríamos produciendo en un entorno donde no existe el sacrificio, ni la obligación, ni el hacer cosas por otros, sobre todo. Esa es como una muy típica, el tema de hacer cosas por otros. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra reflexión. ¿Cómo imaginas tu futuro productivo ideal? ¿Cómo imaginas tu futuro productivo ideal? Siéntate, escríbelo en tiempo presente, así como tú dices, mira, hoy me levanté a tal hora, hice esto y fui a tal cosa, pero eso sí, ponlo en términos productivos, es decir, no solamente lo que hiciste, sino además los resultados que eso generó. Y te sorprenderás de darte cuenta de que eso que en este momento es hasta un hobby, pareciera que es una pérdida de tiempo, lo que sea, en realidad esconde mucho de la parte más pura y nuestra de productividad humana básica. Porque al final, como decía, todas las especies en sus etapas infantes juegan entrenándose para la vida. Entonces, cada vez que jugamos, nos estamos entrenando para la vida. Y con esto entonces ya estamos listos y no me voy sin antes recordarte que dentro de ti hay mucho más. Y nos vemos mañana.